Bueno, pues retomamos la sesión con este segundo bloque. Bueno, sigue siendo el primer bloque, pero la segunda parte de este primer bloque de I+D+I, donde vamos a empezar pues, con Juani Betancor, la jefa de sección del Instituto Tecnológico de Canarias, que va a presentar identificación bioquímica de bacterias aisladas en membranas de osmosis inversas. Juani, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar, a los que están, tanto los que están aquí como los que están viéndonos por videoconferencia. Lo que le voy a presentar es un trabajo quizás un poco de ciencia básica, pero necesaria para, digamos, todos aquellos desarrollos y sobre todo lo que se refiere a todo lo que es el tema del biofouling y el comportamiento de las membranas, el mantenimiento de las membranas. Y para ello llevamos a cabo, llevamos un par de años de estudio que lo seguimos continuando, en identificar con técnicas sencillas, de laboratorio, no muy costosas, pues qué bacterias son las que se encuentran en los biofilms dentro de las membranas de osmosis inversas de plantas de desaladoras ubicadas aquí en Canarias. Como saben, uno de los grandes problemas que pueden tener el funcionamiento de las membranas, o el principal problema que pueden tener, es el fouling, ¿no? Que las principales consecuencias que tiene es la disminución del volumen de permeado y también empeora la calidad de las aguas, principalmente lo que hace es aumentar la conductividad, que es el parámetro principal por el cual en planta por lo menos vemos que se está empeorando esa calidad. O esa, más bien, a mí me gustaría hablar más de características físico-químicas. Dentro de la tipología del fouling, en la literatura siempre se hablan del scaling orgánico, del fouling orgánico, del coloidal, y hablamos de biofouling cuando ya aparecen bacterias creciendo y los microorganismos, bacterias, porque también puede haber hongos, y sobre todo las sustancias, los exopolisacáridos, que son compuestos orgánicos que se crean estos ciertos microorganismos que forman al final lo que es parte del biofilm, produciendo esos ensuciamientos que normalmente se suele llamar el efecto que produce este crecimiento masivo de microorganismos. Por supuesto, como saben, el biofouling o el que se puede producir una membrana va a depender principalmente de las características físico-químicas y biológicas, microbiológicas que puede tener el agua de captación, cómo es esa captación y los pretratamientos que podamos tener. De hecho, así se considera que es el principal problema del funcionamiento de las membranas, que Peña y colaboradores, que son integrantes del laboratorio de Génesis, que saben que es uno de los principales productores de químicos y también son los principales o por lo menos los más conocidos, laboratorios que realizan los diagnósticos de membrana, en el Congreso Internacional de la IDA en Singapur mostraron este gráfico que se les muestra, donde vemos los diferentes tipos de daño que se le puede producir, que ellos diagnostican, que es el fouling, la abrasión o el daño físico, y la oxidación o el daño por compuestos químicos. Y evalúan cada uno de estos tres daños en severo, medio o ligero. Y en ese estudio que presentaron, en base a un total de 600 autopsias de membranas que realizaron, como ven, el mayor, perdón, pensaba que tenía esto, el principal problema que ellos diagnostican es el fouling, ¿no? Y si hacemos la sumatoria de las diferentes tipologías, sigue siendo el fouling el principal problema que nos encontramos en los diagnósticos, bueno, el mal funcionamiento de las membranas. Las bacterias marinas en general, y nos estamos refiriendo a casi bacterias marinas oceanográficas, ¿no? Casi todas son gram negativas, y esto tiene que ver con la composición de la pared celular, ¿vale? Ahí están, se diferencian gram negativas y gram positivas, pero son todas ellas gram negativas, en su mayoría son móviles, anaerobias facultativas, pero crecen mucho mejor o más rápido en presencia de oxígeno, pero pueden crecer bastante en
bajas concentraciones de oxígeno. Su crecimiento es lento, por supuesto, comparado con las bacterias terrestres, pero son capaces de utilizar concentraciones de nutrientes muy bajas, con lo cual, que a veces pues hay cierta creencia por ahí que dice que bueno, en el medio marino con agua de mar ahí no puede crecer nada, no, pero es que pueden crecer desde una bacteria, de un virus hasta una ballena, ¿vale? Ahí puede crecer de todo y se da de todo. Es un crecimiento más lento, a veces no lo vemos, porque para ver eso tendríamos que tener un microscopio, pero hay muchísima vida en el medio marino. La temperatura óptima de crecimiento son los 18-22 grados, que es la temperatura normal, bueno, normal dependiendo también de la zona geográfica en que nos encontremos, pero es la temperatura más o menos óptima de crecimiento. Los géneros de bacterias así más relacionadas en el medio marino son Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas, porque estos también son los géneros que relacionados con enfermedades en animales o con enfermedades en humanos, ¿vale? Es decir, lo que se sabe del medio marino, más se sabe por la relación o el efecto que pueda tener sobre el hombre que realmente porque se haya estudiado el medio marino, ¿no? Sobre todo lo que son en bacterias, en virus, sobre todo porque nos pueden producir patologías a nosotros o a los animales que nosotros nos comemos. De hecho, Vibrio es una bacteria que se analiza en el control alimentario de los peces, con lo cual el pescado en mal estado puede producir esa bacteria, se analiza para ver si está en óptimas condiciones de consumo y se ve que todo es de origen marino y por ahí se ha seguido estudiando, ¿vale? Las bacterias relacionadas con la ósmosis inversa, lo que indica la literatura científica, que pertenece a las proteobacterias, a las beta, gamma y alfa, protobacterias, y siendo Fingomonas un género bastante importante, muy citado en toda la literatura científica donde hacen estudios de relación, ¿no?, de crecimiento bacteriano y ósmosis inversa. Por eso uno de los objetivos que nos habíamos planteado nosotros, un objetivo muy sencillo, capaces también de abordarlo, que era el aislamiento de estas bacterias presentes en membranas de ósmosis inversa, pero estas membranas de ósmosis inversa son en condiciones reales de funcionamiento. Hemos cogido, bueno, ahora se los comentaré, pero no es en condiciones pilotos, son en condiciones reales. Intentar hacer una identificación bioquímica de un punto de vista económico, después les explicaré por qué, y conocer qué tipo de bacterias están formando el fouling en nuestras condiciones, ¿vale? Eso que nos permitirá, eso es la base de diversas líneas de investigación que están todas ellas dirigidas a lo que es la reducción del biofouling, ¿no? Y ya no basado ya tanto en los tratamientos tradicionales, que es el tratamiento químico, donde a lo mejor lo que hacemos es tratar con hipoclorito o con ácido o con sustancias bastante oxidantes, es decir, nos cargamos un poco las bacterias a cañonazos, y entonces esta línea de trabajo, que es una línea de trabajo, como les comentaba antes, un poco más básica, es necesaria para identificar qué tipo de bacterias tenemos, qué bacterias son las responsables, que una vez identificadas podemos saber hacer incluso crecerlas en condiciones de laboratorio y conocer la producción de los polisacáridos, para conocer el biofouling. También podríamos conocer su metabolismo y de tal forma que se pudiesen desarrollar compuestos químicos o compuestos orgánicos capaces de inhibir la producción de EPS o capaces de inhibir el crecimiento de esas bacterias que son las formadoras del biofouling. Y otra línea de investigación que está cobrando bastante fuerza es toda aquella que tiene relación con la modificación de la composición química de las membranas, sobre todo aquella con uso de nanomateriales, que se fabrican ese material y pueden llevar adheridas nanopartículas o con sustancias que inhiben el crecimiento de esas determinadas bacterias. Pero para inhibir ese crecimiento tú tienes que saber a qué es lo que vas a atacar, ¿no? Pues por ahí hay algunos artículos que ya están desarrollando membranas con nanopartículas con nitrato de plata, que la plata es conocida desde la antigüedad que es un antibacteriano. Bueno, pues esto nosotros lo que queremos es ver qué tenemos nosotros, cuáles son los principales, para poder abordar en un futuro o con otros trabajos complementarios un tratamiento del biofouling y sobre todo que sea mucho más responsable con el medio ambiente, ¿no? Más efectivo, a lo mejor con menos dosis de químicos, todo también todo ligado con la línea verde, ¿no? Con la línea verde
químicos, ¿no? Reducir ese empleo de químicos y sobre todo reducir eso, sobre todo aquellos químicos que puedan ser tóxicos o peligrosos para el medio ambiente. Porque recuerden que todo eso, que los químicos que nosotros empleamos, sobre todo en el pretratamiento o en el proceso de limpieza de membranas, eso se tira a la salmuera. Y la salmuera va al medio ambiente. Y después, pues bueno, ahí eso también tiene sus efectos y cada vez las normas europeas, sobre todo las europeas, lo que son todo el reglamento, las normas de calidades ambientales, esto está siendo cada vez mucho más severo y más severo que se están poniendo también todos los controles de vertidos tierra-mar, por lo menos en Canarias, siendo uno de los más importantes todos los vertidos de salmuera por todo el volumen que supone en Canarias, ¿no? Bueno, pues nosotros seleccionamos dos membranas. La primera, la hidronáutica, está en primera posición, un tubo de primera etapa, al final de su vida útil, y una segunda, la Filten también, que también fue en primera posición, tubo de segunda etapa, pero también al final de su vida útil. Para llevar a cabo el aislamiento de bacterias, pues lo que tenemos que es extraer esas bacterias. Para ello recortamos unas secciones de las hojas de membrana entre 4 y 6 centímetros cuadrados en condiciones asépticas y las transferimos a un fosfato de Barfer salino, es decir, una disolución tampón acorde con la salinidad del agua de mar para que pudiesen crecer esas bacterias. Hicimos un proceso, al final, ahora verán, una alternativa que también estuvimos estudiando, es extraer esas bacterias que estaban adheridas a la superficie y en 100 microlitros de cada uno del extracto, así como las disoluciones seriadas, fueron transferidas a una placa de agar. Los primeros ensayos hicimos ese aislamiento, seleccionamos diferentes tipos de agar, el RD2 agar, que es un agar general, pero específico también un poco para bacterias, digamos, salinas, el agar suplementado con agua de mar, agar marino y agar tritono levadura, que es el agar típico para crecer aerobio. Pero al final, los resultados demostraron que el mejor crecimiento o mayor crecimiento lo teníamos en R2 agar porque fue el que utilizamos. Para la selección de las diferentes capas de membrana, ven, procedimos a hacer la apertura de membrana, un poco en condiciones con una sierra mecánica, todo eso, y esos son, lo que ven en la parte superior, son ejemplos reales de los dos tipos de membranas que vimos. Como ven en la primera imagen, se ve una membranita o los espaciadores mucho más limpios, pero en la segunda, vamos, está, como a mí me gusta, está muy interesante, ¿no? Para hacer. Seleccionamos las hojas, también hay que tener en cuenta que para hacer esa identificación es importante seleccionar las hojas, ver qué hojas, si las del interior o la del exterior, y sobre todo después qué porciones sacamos, si sacamos porciones más alejadas de lo que es el centro de la membrana o más cerca, ¿no? Hay que tener eso en cuenta porque, como lo ven, una vez que abrimos esa ventana, la membrana, la distribución de la biomasa esa no es homogénea. Con lo cual, pues claro, si no es homogénea, pues tenemos que tener en cuenta eso. Y después hicimos una retirada aséptica de ese material también para el análisis de lo que tenía contenido. Como decía, la extracción de las bacterias, también hicimos un ensayo con una agitación orbital, 12 horas a 4 grados. Ten en cuenta que las bacterias son organismos vivos, con lo cual no podíamos, el ultrasonido lo que hace es mandar una onda de sonido, una onda y choque, y el ultrasonido lo que hace también es esa onda calienta el agua, con lo cual si calentamos el agua también podríamos llegar a matar a las bacterias, por lo cual también comprobamos una agitación orbital a 4 grados. Y como ven, no sé si lo podrán percibir, lo que es en agitación todavía queda bastante resto del biofouling, digamos, del fouling en la membrana, mientras que en ultrasonido es un efecto mucho más intenso y extrae mucha más cantidad, y de hecho el ultrasonido, los que trabajan con membranas, que es una nueva tecnología que ahí está emergente para lo que es la limpieza de membranas, ¿no? También ahí tuvimos, por supuesto, teniendo todas las consideraciones de que controlando siempre la temperatura, ¿vale? Porque la temperatura no subiese demasiado para que no hubiese inhibición del crecimiento de las bacterias. Una vez que teníamos esos extractos, pues hacíamos una identificación de macroscópica por tamaño, forma, color, los bordes sobre todo, y cómo se desarrollaban cada una de las bacterias de las unidades formadoras de colonias en las placas, y hicimos una identificación bioquímica, la tinción de Gram, que es
prueba bioquímica básica, es la primera que se tiene que hacer para poder caracterizar y ordenar lo que las bacterias, la prueba de la catalasa, la oxidasa y las TIRAPI 20, que son es la imagen que ven abajo, son unas pruebas bioquímicas, son bien 20 pruebas bioquímicas, tanto de asimilación de nutrientes como de utilización de azúcares. Y por si utilizan o no, o reducen un compuesto o no reducen un compuesto, pues siendo positiva o negativa la reacción, eso nos permite sacar un código, y ese código en una web que tiene la de API, pues ya ellos te dicen el porcentaje de la identificación, y con un porcentaje de un porcentaje de concordancia, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues corro. Bueno, esta es como ven en la imagen, ven las placas como aparecían, ¿no? Que aparecían dependiendo también de membrana analizada, pues aparecía muchísimo no, y entonces pues claro, ahí tienes que hacer un trabajo un poco así intenso de identificar cada una de esas bacterias macroscópicamente, después las pasamos también, las aislamos, es decir, tenemos que cada una de esas bacterias hacer recultivos hasta tenerla totalmente pura para no tener contaminación, porque si no las pruebas bioquímicas no salen. Y de la membrana hidronáutica pudimos identificar 6 bacterias, los pudimos separar al final, aislar 6 bacterias. En las fotos no se ve muy bien la extinción de Gram, pero haciendo el API, pues como ven, con ese nivel de confianza pudimos identificar 4 bacterias. De las 2 que no pudimos identificar, no las identificamos porque no estaban en la base de datos del API. Esas bases de datos que tienen mayor aplicación en lo que es en biología humana o microbiología humana o veterinaria, algunas que sí son de origen animal, pero porque nos afectan al humano, pero hay mucha microbiología, muchas bacterias que es de origen marino, que eso, como el interés más científico que otra cosa, pues no están en la base de datos. Eso no significa que no se pueda identificar, sino que con estas pruebas no pudimos hacerlo. De la membrana de Filtek, pues pudimos sacar 4, también todas ellas Gram negativo y Gram positivo. Ahí ves la imagen, la de abajo, la que está la de color lila, es la Gram positivo. ¿Vale? Y la Gram negativa son las de negativo porque no se tiñe con el tal. Y pudimos también identificar pues, esas 4 con un alto porcentaje de confianza en dichas bacterias. Con lo cual, para las conclusiones que hemos podido identificar estas 5 especies de bacterias aisladas, de hecho, la Phingomonas es una de las bacterias de los géneros que ha sido relacionado y que está también publicado por otros autores como uno de las bacterias principales de crecimiento en biofouling, responsable de todo el biofouling de la membrana. Las otras colonias, seguimos con ellas intentando identificar al no estar en la base de datos. Otra técnica que la vamos a completar, queremos completarla con los siguientes estudios que queremos seguir haciendo, es utilizar un MALDI-TOF, que es una técnica de biología molecular, es, digamos, de muy altas prestaciones, un equipo súper caro, de hecho nada más que la tienen aquí me parece que los hospitales, por lo caro que es, y entonces lo que te permite es identificar, haciendo el análisis de las masas de los polipéptidos que forman proteínas de la bacteria o de la pared celular, te permite identificar las bacterias, pero también esto va por base de datos. En cualquier caso, es una técnica mucho mejor. Y lo que seguimos ahora haciendo, pues vamos a hacer en breve otras membranas y completar con esas bacterias que no podemos identificar con otras técnicas, con el MALDI-TOF o con otras tecnologías biomoleculares. La ventaja que tiene el API es que es barato y se puede hacer en un laboratorio normal. Mientras que un MALDI-TOF, eso ya tendríamos que subcontratarlo, que nos podría salir a lo mejor por unos 300 € cada identificación, pero bueno, que es una buena aproximación y en eso seguimos. Muchas gracias. Gracias, Juani. Pues doy paso al siguiente ponente, que soy yo. Sí. Y si ven que me paso de tiempo, por favor me lo dicen, que no lo voy a tener controlado. No sé, para la presentación, ¿cómo? Vale. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Javier Ros, represento en este caso a la Agencia Canaria de Investigación. Nosotros somos la parte de la administración, al fin y al cabo, dentro de la cuádruple hélice que está representada en este proyecto.
pues la parte pues, menos científica desde el punto de vista de que no hemos abordado ningún tipo de estudio de campo, pero sí hemos intentado, pues, en la línea de lo que hace la CSIC, promover que esa I+D+I se hiciese pues, con las empresas, ¿no? Que era una de las actividades que teníamos previstas dentro del proyecto. Bueno, como digo, en el proyecto la CSIC participaba con estas 3 actividades. Por un lado, promover el plan estratégico de I+D en desalación. Eso es algo que estaba dentro de lo que es el presupuesto de la CSIC, pero que se abrió a toda la comunidad investigadora, y en este caso lo lideró también el ITC. Y la segunda parte era la dinamización de la investigación con el sector privado a través de una serie de contratos tanto con empresas como con investigadores postdoc, y en la tercera actividad, que era la parte de la comunicación. Pues el equipo que formábamos parte desde la CSIC era desde nuestro director, el jefe de área, el jefe de sección y yo mismo, por la parte más práctica, por decirlo de alguna manera. El presupuesto que teníamos asignado pues eran esos 155.000 euros, de los cuales la agencia incluso lo ha incrementado pues aproximadamente un 15% más para los gastos que se fueron derivando del proyecto. Por ir paso por paso, bueno, pues la primera parte, como decía, el plan estratégico de I+D se hizo en el año 2018, pues tras una serie de consultas con toda la academia, con los investigadores, surgió este documento, y en este documento al final lo que se recogen pues son todas esas líneas estratégicas que hemos ido viendo en los vídeos que se presentaron durante pues, el descanso, y en los que se basan en esas líneas estratégicas pues muchos de los trabajos que se han desarrollado aquí, y de los cuales también la CSIC pues, subcontrató en esa parte de la I+D+I privada. La otra parte que nos tocaba dentro de esta actividad era la de presentación de la estrategia y la organización de jornadas. En el marco de lo que estamos hoy aquí, era una parte de nuestro trabajo, ¿no? De intentar organizar esta jornada final, que hemos tenido que reconvertir, ya que en principio era un congreso, teníamos previsto un congreso con la EDS, que se fue postergando en el tiempo pues, por la situación de la pandemia, e incluso intentamos en el mes de julio pues, hacerlo ahora, en estas fechas, en el día de hoy, y al final, pues, bueno, por la situación, se descartó y está previsto que se desarrolle pues, en el año que viene, en el mes de marzo. Con lo cual, bueno, pues hemos desarrollado hoy aquí la jornada final, pero como saben, también con esa ampliación de plazo pues podremos seguir haciendo algún otro evento dentro de lo que es el presupuesto nos lo permita, ¿no? En la segunda actividad, en lo que es la dinamización de la investigación con el sector privado, pues lo que teníamos previsto era organizar entre 3 y 4 estudios de investigación en línea con esas líneas estratégicas de la estrategia de desalación. El primero de ellos fue, como ven ahí, retos y oportunidades para la valorización de la salmuera y su integración en la economía circular en Canarias, en el espacio de cooperación. Fue una subcontratación que hicimos con la empresa Ecos, aquí en Canarias. Se hizo pues, un estudio de cuáles eran los principales usos que se le podían dar a esa salmuera. El estudio está abierto, está en la plataforma de Sal Living Lab, con lo cual ahí pueden ver cuáles son los resultados más en detalle del mismo, y se ha hecho también una publicación en abierto a la que también pueden acceder. Básicamente, como digo, al final vamos a hablar únicamente muy genéricamente de los resultados. Lo que se pudo ver es que las salmueras tienen de momento una limitada valorización en cuanto a usar lo que es el salto salino para producción de energía, es decir, no es todavía, por decirlo de una manera, muy rentable, con lo cual se centró, pues, ese es el uso de la salmuera o la valorización de la salmuera en otras líneas, ¿no? Una de ellas, que parece que es la que tiene más recorrido, es la extracción de químicos de interés que se usan en las propias plantas desaladoras, como son las sosa o el clorhídrico o microminerales que pueden tener interés en otras actividades. Y otro de los trabajos para los que se puede destinar lo que es la salmuera es para la osmosis directa, ¿no? Es decir, para usarla en los procesos de deshidratación o procesos industriales de deshidratación, que, como revela el estudio, pues irían alineados, por ejemplo, pues por la deshidratación de zumos, la deshidratación
de microalgas que se producen también dentro de la bioeconomía azul, o incluso en otros procesos ligados a lo que es el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo en los lixiviados de las plantas de reciclaje, o en la industria de los lácteos, ¿no? Donde también se produce una cantidad importante de residuos que van acompañados con una importante carga de agua y que a través de lo que es este proceso de deshidratación se podría reducir. Un segundo trabajo, también ligado a lo que es la reutilización, a la economía circular, que era un poco la línea que queríamos seguir con estos trabajos, fue intentar revalorizar o darle una segunda vida a las membranas que se utilizan en las desaladoras. Si no recuerdo mal, estamos hablando de que creo que estamos cerca de unas 10.000 membranas se producen al año en Canarias, que no tienen ningún uso. Y en este trabajo que desarrolló pues, Federico León, es un investigador postdoc de la Universidad de Las Palmas, vino pues, a revelar que había un poco dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, la revalorización energética, es decir, no nos queda otra que ese producto, simplemente por la composición de la que está hecho, era el quemarlo, es decir, usarlo como para pirólisis. Actualmente o se entierran o van a un depósito, no tienen otro uso. Pero lo que era la valorización a través de la pirólisis parece que tiene interés, ya que al fin y al cabo pues es una fuente de energía más, ¿no? Y si no me equivoco también, creo que en Tenerife hay una planta de pirólisis que podría hacer uso de estas membranas como un elemento más para su consumo, ¿no? Y el segundo uso, que quizá pueda tener incluso mayor interés, es el reuso de esas membranas de osmosis a través de una oxidación. Simplemente, por lo que yo puedo entender, ¿no?, de este sistema, es quemar de alguna manera la membrana con hipoclorito sódico y al fin y al cabo, según el tiempo de contacto con ese hipoclorito, lo que hacemos es que el poro de la membrana sea más o menos grande, y el uso que se le pueda dar posteriormente pues va destinado a la nanofiltración, ultrafiltración o microfiltración, que se puede hacer uso pues, de ella, pues eso, también en la lisiviación de algún tipo de los basureros, por ejemplo, o para usos en plantas de aguas, de depuración de aguas, o en otras industrias que necesiten hacer uso pues, de estas membranas, ¿no? Es decir, en todo caso sería el alargar la vida de ese producto antes de pues, ir a lo que podría ser una valorización energética posterior, ya después de haberle sacado todo el partido a ese producto, ¿no? El tercer estudio pues, se desarrolló con el MASA, y en el cual lo que hicimos fue evaluar el análisis y la habilidad de la reducción del uso de productos químicos, ¿no?, en lo que son el proceso de osmosis inversa. Básicamente lo que se buscaba, MASA es un operador de plantas desaladoras en este caso, y conocen de primera mano cuáles son la cantidad de químicos que se usan, fundamentalmente hipoclorito y sosa. Entienden que es un problema también de ámbito ambiental, y en la línea de lo que nos está marcando pues, todas las estrategias europeas, hay que hacer una reducción de su uso, y se hicieron pues, distintas aproximaciones de cómo había que hacer los CIPs o los CEPs, los procesos de limpieza y de contralavado de membranas, para intentar reducir el uso de los químicos. El resultado del estudio al final era que se podía reducir el uso de químicos hasta un 62%, fundamentalmente de hipoclorito. Sin embargo, el coste asociado que llevaba ese manejo de los contralavados, del tipo de uso de las propias membranas, pues parece que no es viable económicamente competir con esa reducción de químicos con respecto a lo que son el tratamiento estándar, ¿no?, en la planta. Como digo, todos estos trabajos en detalle pueden encontrar en Sal Living Lab, y también, aunque no lo mencioné antes, al menos los dos anteriores y este también está en preparación un trabajo en una de las revistas de la DINA. El cuarto trabajo que se desarrolló pues, fue el diseño de un bastidor de osmosis inversa de alta eficiencia energética. Esto pues, iba destinado pues, a promover una mayor eficiencia de los procesos de osmosis. Por los números que he podido escuchar hoy aquí, yo no soy especialista en este tema, estamos hablando de que el consumo específico está en torno al 3-4
kilovatios hora por metro cúbico, y lo que, pues, al menos lo que es el diseño teórico de este bastidor habla de que se pueden reducir con la implementación de sistemas de recuperación energética hasta valores de 1,7 o 1,8 kilovatios hora por metro cúbico. Esto está hecho, ya digo, de manera teórica, en base a los programas que ellos utilizan, y bueno, pero parece que se consigue reducir el coste energético casi a la mitad. Y mencionar que, de hecho, ese estudio ha servido de base para lo que es dentro de la propuesta de financiación de los REACT-EU, de los fondos estos europeos que vienen. Ya el ITC pues, ha propuesto el llevar este estudio a una plataforma ya piloto de 5.000 metros cúbicos día, que implemente pues, y que demuestre que realmente esto es posible, ¿no? Que sirva de demostrativo para las plantas desaladoras industriales. Finalmente, el quinto estudio estaba relacionado con la viabilidad técnica, ambiental y administrativa para el diseño y puesta en marcha de un emisario submarino para descarga de salmuera, es decir, con fines puramente experimentales, ¿vale? Se hizo un anteproyecto, el emisario estaba previsto que se instalase en la planta de desalación de... ¿Cómo se llama? El Masa, sí. Bueno, lo que es a la salida de Larinaga, frente a lo que es la plataforma oceánica de Canarias. De hecho, el vertido se haría dentro del área de ensayo de Plocán, más que nada porque es, por los temas administrativos era la idea de facilitar lo que era la implementación de ese emisario. Se hizo una consulta a toda la comunidad científica y a las empresas para requerirles cuáles son, pues, al fin y al cabo, las necesidades que creen que debería tener y el diseño, ¿no? de ese emisario a través de pues, una consulta pública. Recibimos sus respuestas con una serie de demandas en cuanto a sensorización, tamaño del emisario y demás. Y ese proyecto está ahí. No sabemos si va a tener continuidad o no, porque la parte de lo que le correspondía al DESAL Plus era únicamente quedarnos en esa fase, ¿no? de anteproyecto, y también evaluar cuál era todo el procedimiento administrativo para llevarlo a cabo, que también no es un tema menor, ¿no? De cuando hablamos de instalaciones y más que van a hacer vertidos en el mar. Finalmente, en la tercera actividad pues, que nos tocaba, pues estar bueno, en la comunicación. Se ha puesto a disposición del proyecto lo que son todas las plataformas del Gobierno de Canarias, en este caso de la CISI, su página web, y los proyectos en los que estamos trabajando, para dar difusión a lo que se ha venido haciendo en el proyecto DESAL Plus. Mencionar específicamente pues, un proyecto que en este caso lidera la CISI con las 9 RUPs del proyecto Forward, donde también se le ha dado cabida a todo lo que es el proyecto DESAL Plus para que se promocione su labor e intentemos buscar pues, sinergias con otras regiones ultraperiféricas, y ahí seguimos trabajando, ¿no? Para intentar pues, que haya pues eso, más cooperación, ya más allá de lo que es el espacio MAC, sino pues eso, con las RUPs tanto del Caribe como del Índico. Bueno, también los vídeos que hemos ido generando a lo largo del proyecto pues estaban dentro de la parte que se tenía que desarrollar en la agencia, y bueno, ya poco más. Finalmente, nada, agradecerles a todos vuestra participación, el haber contado con la CISI en este caso para formar parte del proyecto, y bueno, si tienen alguna pregunta, que entiendo que pues, de la parte nuestra no tenemos mucho que aportar en la parte de I+D, pues a vuestra disposición, y si no, pues yo sigo con mi función de moderador. Gracias. Continuamos entonces con probar de sección de la Mancomunidad del Sur de Gran Canaria, que estará acompañado también por Jennifer Bartuán y Reboso, de la Universidad de Pablo de Canarias, que van a presentar el trabajo de regeneración de aguas residuales mediante desalación en la estación depuradora del sureste de Gran Canaria. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer al ITC que cuente con nosotros, con la Mancomunidad, para este tipo de iniciativas y de proyectos. La Mancomunidad es un socio histórico del ITC en
en estos proyectos de Interreg, proyectos de energía, proyectos que llevan el ciclo del agua y proyectos que combinan ambos factores, ¿no? Si me permiten, voy a hacer esta introducción del artículo de Jennifer y del piloto que luego presentará Noemi. Voy a hacer la misma introducción, ¿vale? La Mancomunidad pues, aporta en estos proyectos sus infraestructuras tanto de depuración como de desalación en la parte de alta, ¿no? En la parte que va desde la recogida de agua de mar y desalación, bombeo, depósitos, hasta que llega a los depósitos municipales, y después la parte de residual, ¿no? Hasta que llega pues, a la depuradora, y parte de ese agua que llega a la depuradora se lleva un tratamiento hasta el tratamiento secundario y se vierte al mar, y otra parte pues se utiliza por un físico-químico y un tratamiento terciario, pues se utiliza para la cierta agricultura, ¿no? En este caso, la Mancomunidad tiene una depuradora con una capacidad de 18.000 metros cúbicos día de tratamiento, y con una capacidad de generación de agua regenerada de 6.000 metros cúbicos día. Y bueno, la desaladora del sureste pues tiene 33.000 metros cúbicos día de capacidad de tratamiento, y bueno, próximamente se va a ampliar a 5.000 metros cúbicos día. En este caso, pues la Mancomunidad, como bien dije antes, presta sus instalaciones, aparte para lo que se explica en estas presentaciones, pues para sensorizar las plantas, para que los datos estén disponibles en la plataforma del proyecto. Vale, y en concreto, bueno, está dentro de las actividades que le tocaba a la Mancomunidad en este proyecto, está la redacción, ¿no? El compromiso de la Mancomunidad de un artículo en una revista especializada, pues para eso contamos con Jennifer, de cuáles son las aplicaciones de ese agua regenerada, y ya aprovechando, aunque luego los pondrá Noemi, pues un proyecto piloto de osmosis directa instalado en la depuradora del sureste, y que bueno, que para eso contamos con una empresa canaria, con el grupo Element, que fue el que desarrolló el piloto en base a unas especificaciones definidas en los pliegos. Tuvimos que sacar una licitación, etcétera, etcétera. Bueno, ya aquí acaba mi presentación. Quizás sí destacar que el próximo paso de la Mancomunidad en esto del ciclo del agua es el ciclo del agua con renovables, ¿no? En el que vamos a inyectar, o vamos a intentar inyectar un mix de renovables dentro del ciclo del agua, y vamos a unificar tanto la depuradora con la desaladora con una línea de alta, con lo cual, bueno, no nos desconectaremos de la red totalmente, pero sí intentaremos tener un mix de renovables que por lo menos tengamos que pagar la parte de potencia contratada, pero sí ahorrarnos en la parte de consumo, ¿no? Y no estar tan fluctuantes con el tema del precio de la energía, y como ya se ha hablado en esta jornada, de lo que es el nexo agua-energía, ¿no? Y lo que supone sobre todo para el proceso de desalación, no tanto para el de depuración, esos gastos, ¿no? Y bueno, doy paso a Jennifer, y luego doy paso ya, o ella misma, a Noemi. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vale. Como les ha dicho Federico, lo que yo voy a exponer un poco son las aplicaciones de la regeneración de aguas residuales, en concreto en la depuradora de Arinaga, y los puntos que vamos a ver un poco va a ser unos breves antecedentes de por qué surgió este estudio, la descripción de la localización, las características de la planta específicas para el tema de regeneración de aguas residuales, las analíticas realizadas durante el periodo de estudio, que ha sido del 2013 al 2017, las conclusiones y la difusión de los resultados.
Como antecedente indicar, en el año 2007, en diciembre, se aprobó el Real Decreto 1620, en el que se establecía el régimen jurídico que deberían cumplir las aguas residuales para ser reutilizadas, definiendo aguas regeneradas como aquella que se somete a un tratamiento adicional para poder utilizarla en otro, para adecuarla al uso al que van destinadas. Ese Real Decreto establece 5 usos, bien, usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos o usos ambientales. Nosotros en este estudio nos hemos centrado en la calidad para usos agrícolas. La regeneración, dentro de los usos agrícolas hay 3 calidades de agua. Esas calidades de agua varían en función si el agua va a estar en contacto con el producto alimenticio y en base a eso son los valores límites que establece el Real Decreto. En concreto, este Real Decreto establece valores límites para turbidez, sólido en suspensión desde el punto de vista de contenidos sólidos y partículas que pueda tener el agua, y por otro lado, dentro de los contenidos de microorganismos, valores límites para Escherichia coli y nematos intestinales. Pero a la hora de utilizar un agua regenerada para temas de usos agrícolas, no solo tenemos que tener en cuenta esos parámetros, sino, por supuesto, la salinidad y la relación de absorción de sodio, ya que podemos tener problemas de producción debido a elevadas salinidades o problemas en las filtraciones del suelo por las propias sales de calcio, magnesio y el sodio que tenemos en el agua. Entonces, hay una clasificación que en función de la salinidad establece 4 niveles y lo mismo pasa con la relación de absorción de sodio. Entonces, lo que hemos pretendido con este estudio es valorar con los datos disponibles de la depuradora de Arinaga, pues en qué calidad de agua tenemos en esa planta. Hay que decir que a pesar de que ese Real Decreto entró en el 2007, actualmente en Canarias, los datos que hemos analizado, obtenidos de la página del Gobierno de Canarias, de las estadísticas, actualmente solo el 20% del agua es regenerada y dentro de ese 20%, el 80% va destinada a lo que es uso agrícola, ¿vale? El 80% de las aguas tratadas, su destino final es el vertido al mar a través de emisario submarino. El estudio se ha centrado en la comarca del sureste, que está englobada por 3 municipios, el de Ingenio, Santa Lucía y Agüimes, y son 3 municipios que en total tienen una población de más de 100.000 habitantes. De la superficie que ocupa la comarca hay 68 kilómetros cuadrados que son suelo agrícola y actualmente solo el 20% de ese suelo agrícola se dedica a explotación. Entre ellos, porque uno de los factores o defectos que tenemos en estas islas es la escasez de recursos hídricos. Por lo tanto, una fuente de agua para este tipo de cultivos puede ser la regeneración de aguas residuales. En esta zona tenemos cultivos de pastizales, plataneras, tomates y una variedad de series de hortalizas varias que pueden ser utilizadas o regadas con las aguas regeneradas. En concreto, nos vamos a centrar en el tratamiento adicional que se da en la planta de la depuradora. El tratamiento terciario, como dijo Federico, solo 6.000 metros cúbicos al día pasan por ese tratamiento terciario. Esta planta de tratamiento terciario funciona en función de la demanda de los agricultores. El tratamiento terciario que tiene esta depuradora, en principio tiene un proceso de desinfección, luego proceso de coagulación-floculación, y una filtración antes de la entrada a la planta de ósmosis inversa. ¿Vale? La planta de ósmosis inversa está compuesta por 700 membranas aproximadamente, trabaja a una presión de 15 a 22 bar y tiene una conversión del 60%. Actualmente, en los 5 años de estudio, el promedio de producción está en torno a los 5.000 metros cúbicos al día, es decir, no llegamos a la producción máxima y solo 250 días al año estamos por encima del 75% de la capacidad de la planta. En cuanto a las características del agua, el agua que procede del tratamiento secundario que está siendo vertida al mar cumple los requisitos del Real Decreto 1620 en cuanto a Escherichia coli, sólidos en suspensión y turbidez, pero sí que podemos tener problemas de salinidad en algún tipo de cultivo porque en algún caso hemos llegado a valores de 3 decisemen por metro, que es más o menos el valor límite que establece el Real Decreto para
para los distintos cultivos que podemos tener en cuenta. ¿Vale? En cuanto a la salida, una vez tenemos de la planta, sí que podemos alcanzar valores por debajo de 1. De manera que si clasificamos nuestra agua para el uso de los cultivos, estaríamos dentro de la categoría C1 y 2, que son para cultivos de baja salinidad o para cultivos sensibles, tolerables a la salinidad. Y analizando el resto de parámetros como contenido metálico y boro que pueden afectar a los cultivos, vemos que muchos de los metales están por debajo de los límites de detección y en el caso del boro estamos a 0,5 miligramos por litro, que es un valor que establece también el Real Decreto como valor límite para reutilizar el agua como uso agrícola. Como conclusiones, creo que para nosotros quizás la más importante, que a pesar de la escasez de recursos hídricos que hay en esta isla, solo la tercera parte del agua depurada se reutiliza para la agricultura u otros usos en las Islas Canarias, por lo que sería necesaria una adecuada gestión de este recurso, fomentando esta reutilización de este agua. Por otro lado, la calidad del agua que se obtiene del tratamiento terciario basado en la osmosis inversa es apta para el uso en agrícola de cultivos sensibles a la salinidad. Y por último, pues no solo el uso del agua es para uso agrícola, sino también podemos utilizarla en diversos sectores como puede ser el riego de campo de golf, riego de calles, torres de refrigeración o para recarga de acuíferos, porque ya cumple los requisitos que establece el decreto. Bueno, todos los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Desalación y Tratamiento de Aguas, que está indexada en el tercer cuartil según el índice de impacto SJCR y en el cuarto cuartil en el JCR. Y en este artículo han participado tanto la Mancomunidad del Sureste como la Universidad y como el Instituto Tecnológico. Agradecerles la atención y por mi parte. Pues con esta ponencia terminamos lo que es el segundo bloque. Antes de despedir a lo que son los ponentes, me han lanzado una pregunta al menos dentro de este bloque, precisamente para ti, Jennifer, y me dice: ¿qué opinión tienes sobre la posible reutilización de las membranas usadas de agua de mar en la desalación en un terciario? ¿Cree que es un área a explotar en Canarias? Sí, de hecho. Sí, es una de las alternativas de la utilización de membranas. Las membranas de agua de mar se pueden emplear para temas de tratamiento terciario. Una de las funciones de trabajo. Sí, es una de las opciones de reutilización de las membranas. Aparte de las que comentaste, de lo de la oxidación y la pirólisis, una de las opciones es utilizarlas en aguas con menos salinidad, de manera que le saques mayor provecho a esas membranas. ¿Y hay alguna experiencia ya en ese ámbito? ¿Práctica me refiero? ¿O eso sí? Sí, hay alguna experiencia ya práctica de reutilización de ese tipo de membranas, de la desaladora a depuradora. Pues por mi parte yo no tengo ninguna otra pregunta, lo que es en el chat. Si alguno de los compañeros que está en la sala quiere lanzar alguna pregunta a los ponentes, si no, pues cerramos la sesión y bueno, agradecerles el haber estado. Ah, sí. En relación a las autopsias de membrana, ¿han hecho alguna distinción en relación al elemento de membrana que han extraído de las cajas de presión? ¿O simplemente han elegido algún elemento al azar a la hora de estudiar la parte del biofouling? Si hemos hecho algún ensayo, hemos hecho y estamos haciendo ensayos teniendo en cuenta eso, la posición, claro. Vale, vale. Para también saber si hay alguna posible distribución o que por una área se dé más un tipo de bacterias que otra o haya otras. Es algo que te digo que no sé. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para Jennifer.
es en relación con la recepción que tienen los agricultores para el uso de las aguas reutilizadas, las aguas residuales usadas para cultivo agrícola. Sí, una de las cosas no solo es la gestión, sino que habría que hacer campañas de sensibilización entre los agricultores para fomentar el uso de este tipo de agua. De hecho, la mancomunidad está participando en otro tipo de proyectos que tienen plantaciones ya preparadas que han utilizado los distintos tipos de agua para ver qué problemas de riego puedan tener, que es otra parte de otro proyecto Interreg que tiene la mancomunidad, que está participando también con el Instituto Tecnológico y con la Universidad de Las Palmas. De acuerdo, gracias. Jennifer, ¿qué haría falta para aumentar la reutilización de las aguas residuales? ¿Es a nivel administrativo únicamente? A nivel administrativo y sensibilización, porque es que podemos aumentar, pero si no hay demanda por parte de los agricultores o para la limpieza de calle, además podemos regenerar, pero... ¿Pero, Juani? En Lanzarote, que hubo hace años un rechazo, había un rechazo bastante importante de lo que era el agua regenerada. Ahora, por lo menos nosotros dos depuradoras que estamos con otro proyecto, que estamos en contacto con ellos, dice que ahora ya no vierten, que ahora se pelean por esa agua regenerada. Date cuenta que cuando ya no hay otra fuente, o esa fuente ya te lo dan con una serie de garantías y hay también un personal que se ha concienciado, pues entonces eso, vamos, y de hecho el Consejo Insular, te puedo decir, en Gran Canaria el porcentaje de reutilización es muchísimo. Y de hecho nosotros en otro proyecto que tenemos convertido, el volumen de vertido que ha disminuido es súper importante, sobre todo en las grandes depuradoras, muchísimo. No todo va a agricultura, pero mucho también va a lo que es riego de zonas ajardinadas. Y zonas ajardinadas, campo de golf, en Gran Canaria hay unas cuantas, ¿eh? Pero te puedo decir que casi todos los centros grandes depuradoras, Sureste, El Tablero, Barranco Seco, no te quiero ni contar, todo el norte, el porcentaje de reutilización, regeneración, va aumentando. También es verdad que, como decía Jennifer, si tú tienes aportes de agua de lluvia, que son, hay muchas comunidades de regantes que lo tienen, y el coste es muy inferior, pues claro, habrá épocas de mayor demanda y menos demanda, pero sobre todo en las islas que no tienen precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, Fuerteventura es una pasada también. Bueno, ha ido una EDAR, por ejemplo, la de Morrojable, esa casi todo, podría decir que un alto porcentaje, estoy diciendo más de un 50% regenera zonas verdes. También depende de la calidad del agua que se les da. Yo quería añadir que, por ejemplo, para la depuradora del sureste, ¿no? Mientras menos agua se vierta al mar, mejor, ¿no? Independientemente que ella lleva un tratamiento óptimo para ello. Pero bueno, nosotros, el terciario, por así decirlo, está operativo únicamente cuando hay demanda del Consejo Insular de Agua, ¿no? Que utiliza otros tipos de agua, mezcla las aguas, ¿no? Para destino a agricultura, ¿no? Nosotros, por otro lado, tenemos lo que es el agua clarificada, ¿no? El agua que no se somete a un tratamiento terciario, pero sí es apta para, por ejemplo, riego en el polígono industrial de Arinaga, y esa es la demanda del Ayuntamiento de Agüimes para el riego del polígono. Bueno, sí es verdad que tenemos otros proyectos, como decía Jennifer, que estamos también con el ITC, en los que, bueno, por ejemplo, tenemos proyectos de depuradoras naturales, donde ese agua regenerada se utiliza para riego de olivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso tiene una componente muy elevada de concienciación inicial y seguimiento, y mucho seguimiento. Otra vía de concienciación vendrá cuando el gobierno de Canarias, cuando tiene preparación, no sabemos cuándo saldrá, saque la normativa de vertidos tierra-mar y ahí va a imponer el canon. De hecho, el canon está ya contemplado en la ley, pero cuando el gobierno de Canarias lo aplique a todos los vertidos de aguas residuales y de salmueras, todo vertido de tierra-mar va a tener un canon. Algunas cosas se van a acelerar por esa vía. Pero eso nosotros estuvimos trabajando en una encomienda que tuvimos con ellos hace 2 años. Hace 2 años terminamos, o hace año y medio terminamos en esa encomienda. Y eso saldrá porque la intención saldrá, y aparte lo tiene un montón de comunidades autónomas, y saldrá.
Al igual que son ahí también hay un canon, que de eso ya depende de los consejos insulares de agua, de convertido a dominio público hidráulico. Malo a barranco. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa es que lo apliquen, pero el de tierra-mar te digo que los documentos de trabajo ellos los tienen preparados. Todo es cuestión de a lo mejor que también pues tengan ellos toda la parte administrativa contemplada, que es complicado también para imponer sanción. Hay una última pregunta. Sí. Bueno, a ver, hay una actividad que es la acuicultura, ¿no? Que realmente demanda verter un agua prácticamente en unas condiciones determinadas. No se puede considerar un residuo porque al final es un agua bastante limpia, ¿no? Pero la necesidad es la de acceder a un emisario, que realmente es una de las limitaciones que tenemos para que instalaciones se establezcan en Canarias. ¿Se podría plantear realmente que estos emisarios que existen ahora y que están vertiendo pues, aguas residuales y que, como están indicando, o tiende a menos o realmente incluso van a quedar obsoletos de alguna forma en un futuro, se pudiesen reconvertir, o que esta actividad de acuicultura sea incluso beneficiosa para mejorar ese fluente, porque al final estamos generando una dilución favorable o no? Diluye, pero lo que envía es un día. Perdóname. Tú cuando mezclas las No. es una dilución. Juan. Pero la cantidad de gramos, por así decirlo, o de kilos de porquería que suelta es la misma. O sea, lo que te digo, el medio ambiente lo recibe. De todas formas, existe ya el procedimiento por el cual está digamos, el servicio mancomunado de vertido. Si tu instalación está cerca a otra instalación que tenga un emisario, tú tendrías que ponerte en contacto con el titular del otro vertido y utilizar ese mismo emisario. Tendrían que tener un control de lo que tú viertes y de lo que él vierte antes de producirse la mezcla y después evaluar la mezcla, pero sí podrías utilizar un emisario de otro titular que estuviese en marcha. Y de hecho, cuando tú presentas todos los papeles para toda la documentación necesaria para utilizar ese vertido, uno de los requisitos que se te pide es antes de construir uno nuevo, valorar el vertido conjunto con un emisario ya existente, porque dentro de aparte ya de la demarcación de costas y de la política de costas, evitar en la medida de lo posible cualquier construcción en un medio marino. Por eso si ya tienes uno cerca, que normalmente los emisarios submarinos se sobredimensionan, ¿no? Porque, claro, pues claro. De hecho, ya hay casos en Canarias de vertido conjunto, de dos titulares diferentes, ¿eh? Pues gracias, Juani. Creo que se ha establecido un debate un montón de interesante. La verdad que aquí es cuando se echa de menos que haya incluso más público. Creo que sería lo más enriquecedor de este tipo de jornadas. Agradeceros a todos vuestras ponencias, a los que estáis en el público también. Cerramos así lo que es este primer bloque de I+D+I y pasamos al segundo bloque, que va a hablar de infraestructuras. Le damos paso a los siguientes ponentes para que suban lo que es aquí al escenario.